Les voy a invitar a que busquen en sus Biblias. Le doy la bienvenida a los que nos visitan, a los que hace un tiempito no nos veíamos. Qué lindo es estar juntos en la casa del Señor. Y hemos cantado acerca de verdades transformadoras del Señor. Y hoy vamos a hablar de un tema que usted tiene en el bienvenido ahí, que es venciendo mis temores. Les quiero hablar de los temores de la vida y cómo podemos vencerlos. Y para eso vamos a abrir primero en 1 Juan, capítulo 4. Y luego vamos a ir a Marcos 5. Así que busque 1 Juan, capítulo 4. Vamos a hablar de venciendo los temores. Primero vamos a leer un versículo en 1 Juan, capítulo 4, versículo 18. Y lo vamos a leer todos juntos en voz alta. ¿Están listos? 1 Juan 4, 18. Si usted no tiene Biblia, alguien se la va a compartir. Vamos. En el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El amor echa fuera el temor. Ya vamos a ver un poquito esto. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 5, y ahí vamos a ver 3 encuentros del Señor con 3 personas que estaban al límite y que tenían diferentes temores. Marcos capítulo 5, ustedes van a encontrar 3 personas aquí. En primer lugar, un hombre endemoniado, que Cristo cruza el lago, el mar de Galilea. De esto estuvimos estudiando el jueves con geografía bíblica, y llega hasta la región de Gadara, y llega allí para liberar a este hombre y quitarlo del primero de los temores que vamos a ver. Luego cruza de nuevo el lago, el mar, y se encuentra con una mujer con una hemorragia de 12 años. Y Cristo no solamente la sana, sino que la libra del segundo temor que vamos a ver. Y luego vamos a encontrar a Jesús con un papá, con Jairo, que tiene su hija a punto de morir, de hecho muere, y Cristo obra en su vida y la libra de un tercer temor que queremos ser librados nosotros en esta noche. Marcos 5:1 dice así: vinieron del otro lado del mar a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo que tenía morada en los sepulcros, que nadie podía atar ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Versículo 12. Y rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y cuando Jesús le dio permiso, saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron. Versículo 15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Versículo 18. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, y acá vamos a subrayar la primera palabra de este capítulo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grande es el Señor, cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Subrayen allí la palabra misericordia, porque vamos a ver el primer recurso que Dios nos da para echar fuera los temores: misericordia. Y versículo 21.
Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban, y una mujer que hacía 12 años que padecía de flujo de sangre, había sufrido muchos médicos, había gastado todo lo que tenía, nada le había aprovechado y le iba peor. Y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de él en la multitud y tocó su manto, y decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y se sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que lo que ella había sido hecho, vino, se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, va a subrayar su segunda palabra aquí: hija, tu fe, subrayamos la palabra fe, te ha hecho salva, ve en paz, queda sana de aquel azote. Mientras aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. Se refiere a la hija de Jairo. ¿Para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerto, solo duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre, a la madre de la niña, a los 3 que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi. Vamos a subrayar esas 2 palabras que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego que la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, se espantaron grandemente. Vamos a pensar en el concepto de los temores de la vida. Miren, todos en la vida tenemos algún temor, pero cuando uno habla de los temores, tiene que saber diferenciar en la Biblia lo que es el temor humano y el temor de Dios. Son 2 cosas distintas, pero la podemos confundir. La Biblia habla del temor de Dios como una bendición para la persona y presenta el temor humano como un problema serio al cual tiene que superar. El temor de Dios que aparece en la Biblia siempre tiene que ver con la bendición que recibe una persona después de pasar por la cruz, recibir a Cristo como Salvador, cambiar su vida. Como Dios es real en él, como Dios es real para mi vida, yo tengo temor, y tener temor significa tener reverencia, respeto, pero sobre todo tener presente a Dios en todas las cosas. El temor de Dios es una bendición porque, por ejemplo, el apóstol dice que perfeccionemos nuestra santidad en el temor de Dios. Quiere decir que el temor de Dios nos ayuda a corregirnos, a buscar una vida más pura, a dejar los pecados que nos arruinan. El que pierde el temor de Dios vive una vida disipada. El temor de Dios es una bendición, no es un problema. El temor de Dios es una bendición para las relaciones interpersonales. Cuando Pablo escribe todo el capítulo 5 de Efesios, dice: someteos los unos a los otros, acá aparece otra vez la misma palabra, en el temor de Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene relaciones con las personas, con los amigos, con los hermanos en la fe, con la novia, con el esposo, y Dios está presente, no hace cualquier cosa. Mide las palabras. Cuida lo que dice. Porque hay alguien que está presente, que es Dios. Entonces cuando dice Pablo, someteos los unos a los otros en el temor de Dios, y después habla de todo tipo de relaciones, está diciendo lo mejor que puede hacer para que sanemos la manera de tratarnos es tener presente a Dios. Y esto es un principio revolucionario y de bendición. Por eso cuando en un matrimonio, en una pareja, en una familia, no se tienen en cuenta a Dios y sacamos lo peor de nosotros, nos lastimamos, nos agredimos y las cosas no caminan bien. Así que la primera verdad sanitaria para su vida es: si usted quiere que nuestras relaciones cambien y nuestra vida mejore, el temor de Dios tiene que estar presente siempre en nuestra vida.
Pero cuando hablamos aquí en 1 Juan de los temores humanos, de los temores personales, no estamos hablando del temor de Dios, sino de los temores naturales que muchos de nosotros tenemos. Y dice Juan que el perfecto amor echa fuera el temor, con lo cual está admitiendo que no pueden convivir el perfecto amor de Dios y el temor humano, se contraponen. Sin embargo, muchas veces en la experiencia están los dos, ¿verdad? Cristo está como Salvador en nuestra vida, pero tenemos temores. Y aquí el doctor Warren hablaba y decía, ¿quién es el que instala los temores en nuestra vida? Satanás, el enemigo de nuestras almas. Se aprovecha de nuestras inseguridades, de nuestros fracasos, de nuestros recuerdos, de nuestro pasado, y llega a nuestra vida y él confunde, irrita, nos llena de resentimientos, de culpas, y entonces a la hora de avanzar es el acusador especialista de los creyentes. Probablemente en esta noche algunos de nosotros decimos, la verdad, yo lucho con alguno de los temores de la vida. Tengo grabado el día que Germán Charaviglio, múltiple campeón nacional de salto con garrocha, campeón iberoamericano, tenía que ir a los Juegos Olímpicos de Londres. Yo no sé si alguno vio esa imagen. Y él llega a la máxima de 5.20 y salta bien. Luego toma la garrocha, porque tenía que clasificar para Londres 2002. Va y salta 5.40. Y cuando llega a 5.60, que era la marca que lo catapultaba a los Juegos Olímpicos, hace 3 intentos y fallan los 3. Y a mí me quedó grabada la cara de este muchacho. Después lo pudo superar y ahora anda muy bien, pero me queda la idea cuando él miraba esa barra y una vez en un intento pasa de largo y después uno y otro, y es como que esa barrera, el temor lo congeló y no le permitió seguir adelante. ¿Sabes? En la vida a veces así. Por ejemplo, a veces estamos en los campamentos con los jóvenes y hay un momento de recreación y algunos chicos se van al costado y dicen, no, yo no juego. Y a veces no jugamos porque tenemos miedo a exponernos, porque no lo sabemos hacer, porque tenemos miedo que alguien nos recrimine. Muchas veces los temores en la vida espiritual nos abrazan porque fracasamos, porque abandonamos la obra por algo, porque le fallamos al Señor. Y entonces cuando viene el nuevo desafío es como que mejor que lo haga otro. Los temores de la vida. Y aquí Juan dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Y lo que está queriendo decir Juan aquí es que cuando uno recibe a Cristo como Salvador y se acerca a Él y permite que Él bendiga la vida y permite que Él sea real en cada uno de nosotros, ese perfecto amor hace una obra especial en nuestra vida. Cuando uno recibe a Cristo como Salvador, Pablo dice en Romanos que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Así que todos nosotros, si le pedimos perdón por nuestros pecados, tenemos un amor sobrenatural, que es el amor de Cristo. Ha sido derramado. Romanos 5:5. Aquí dice Juan que el amor de Dios ha sido perfeccionado. En el versículo 12 del mismo capítulo habla que ese amor ha sido perfeccionado. Y ese verbo perfeccionar quiere decir que ese amor ha crecido, que nos ayuda a amar a las personas, a perdonar a los que nos ofenden, a obedecer a Dios. El amor de Dios ha crecido. Así que tenemos un amor derramado, tenemos un amor perfeccionado y finalmente tenemos un amor activado, porque dice que el amor echa fuera el temor. En otras palabras, saliendo de Juan y saltando a Marcos 5 que hemos leído, lo que la Biblia nos está enseñando, que el encuentro personal con Jesucristo y la vivencia de su presencia es el antídoto para todos los temores. Así que tomando esta verdad, volamos por la fe al Evangelio de Marcos capítulo 5 y tenemos los 3 relatos. Le hemos dicho un Jesús que decide buscar a un hombre endemoniado en Gadara. Un Jesús que decide buscar a una mujer con 12 años de hemorragia y un Jesús que decide buscar a un hombre, Jairo, y resucitar a su hija que estaba muerta. Y yo aquí veo en cada personaje un temor y en cada personaje un recurso que Dios trae. En primer lugar, el temor al rechazo. Vuelvan a Marcos capítulo 5. En el versículo 19 que les hice subrayar, Jesús le dice al gadareno, 5:19, ve a tu casa, a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. El temor al fracaso se supera con la misericordia de Dios. Ya le voy a explicar cómo funciona eso.
En segundo lugar, el segundo temor, el temor al fracaso. Versículo 34. El foco de la imagen va a la mujer con hemorragia de 12 años. Y en el versículo 34, una vez que la sanó, le dice, hija, tu fe. Y les hizo subrayar la palabra fe. El segundo recurso que nos da Dios para superar los temores es fe. Y superamos el temor al fracaso. En tercer lugar, en la experiencia de Jairo, en el versículo 41, encontramos la palabra que Jesús le dice, Talita Cumi, que en el original significa, niña, levántate. Y esto estamos hablando de el poder de Dios. Porque esa palabra la dice cualquiera y no pasa nada. La dice Cristo y hay poder. Así que el tercer recurso aquí es poder y es temor a los desafíos. Y finalmente vamos a referirnos al temor a la muerte. Vamos al primer de todos los temores, el temor al fracaso. ¿Quiénes tenemos aquí? Tenemos a un gadareno. ¿Quién era este hombre? Bueno, la descripción que nos da el versículo 13 es que vivía en los sepulcros. ¿Alguien vive en el cementerio aquí? Levante la mano. ¿Usted conoce a alguien que vive en el cementerio? No, ¿verdad? Bueno, ¿saben que vivir en el cementerio en aquel tiempo significaba ser un marginal? El cementerio no estaba donde estaba la ciudad. Este hombre estaba poseído por un demonio. Para los que no saben de qué estoy hablando de personas que por alguna razón puntual han permitido que un ángel caído, que son demonios del ejército de Satanás, tomen posesión de su vida. ¿Esto ocurre? Claro que ocurre. Cuando una persona decide darle la espalda a Dios y meterse en terrenos oscuros, de ocultismo, espiritismo, sesiones en las cuales se intenta ver la vida del más allá, cuando vamos a lugares donde las personas utilizan la magia negra o todo tipo de oscurantismo, estamos abriendo la puerta a Satanás y cuando uno la abre no sabe dónde la cierra. Si alguien en esta noche ha tenido una experiencia de ese tipo y está teniendo ciertas situaciones de la vida, necesita un encuentro con el Señor para que Él le libre de todas las cadenas. Aquí lo que está explicando la Escritura es que este hombre hacía rato que estaba endemoniado. Pero los demonios que tenían no eran uno, eran decenas y decenas, a tal punto que lo lastimaban, lo ponían con cadenas. Por momento el hombre recobraba su conciencia y imagino que en ese momento él viene a buscar al Señor. Por momento lo dominaban los demonios y hacía desastre, se lastimaba, se golpeaba con piedras. Ahora este hombre tenía una familia, este hombre tenía conocidos. La vida de este hombre era una vida marginal, era un ser humano rechazado. Nadie quería estar cerca de él, asustaba a las personas, era agresivo, se lastimaba. Yo pensaba, si este hombre llegó a tener hijos, para sus hijos ese hombre era una vergüenza. Y saben que cuando uno habla del rechazo en la vida, está hablando de la experiencia que uno va formando de sí mismo por las cosas que va viviendo. Saben que, lo hemos dicho más de una vez, cuando uno es niño, tiene necesidades básicas que tienen que ser cubiertas. La primera es amor. Todo niño necesita ser amado y todo padre tenemos que amar a los niños. El chico siempre va a buscar el amor de mamá y papá, lo necesita. Todo niño necesita aceptación, sea despierto o sea más lento, sea extrovertido o sea más tímido, sea flemático, sea colérico, todos necesitan ser aceptados tal cual son. Y cuando a veces en casa nos comparan o nos rechazan o no damos la medida, empezamos a sentir que somos indignos, que merecemos el rechazo, que tal vez no calificamos, que aceptan a algunos y a nosotros no. A veces no nos aceptamos por la parte física, por el color de la piel, por un montón de cuestiones. Y uno va haciendo una imagen a lo largo de la vida que es la identidad que uno tiene. Y el gran problema que tenemos es que muchas veces en lugar de escuchar a Dios, escuchamos a los otros. Cuando a veces vienen experiencias traumáticas de la vida, por ejemplo, la separación de los padres, que es muy duro. Por ejemplo, algún momento durísimo, algún abuso, es como que se va marcando aún más el sentimiento de rechazo. Y aquí atrás en el subconsciente empieza a funcionar la idea de indignidad. Y Satanás es un especialista para eso. En los momentos que este hombre tenía un poquito de luz, ¿qué cree usted que él pensaba? La Biblia no lo dice, yo lo estoy imaginando. Soy una vergüenza. Ni mi familia me viene a ver.
tengo esta maldición adentro, ¿quién me puede ayudar? ¿Y quién me puede librar? Y Cristo, de una manera extraordinaria y maravillosa e incomprensible solo desde la vista de Dios, decide cruzar transversalmente el mar de Galilea y llegar a un lugar con sus discípulos para encontrar un hombre que estaba tomado por el rechazo y cuya vida estaba totalmente atada. Se enfrenta con él, le echa fuera a los demonios, van a un hato de cerdos, se precipitan y de pronto el que se golpeaba, el que se lastimaba, el que era una vergüenza, la Biblia lo describe como sentado, vestido y en su juicio cabal. El símbolo de la transformación que hace el Señor. Y él quiere seguir al Señor. Y ahí viene nuestra clave. Ve y cuenta a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Y saben, la misericordia de Dios es el recurso espiritual que necesitamos abrazar en esta noche. Los que tenemos a Cristo y los que tomemos la decisión en esta noche debemos abrazarlo también, porque es aquello que nos saca del rechazo. Nadie quería ir con este hombre. Cristo quiso. Nadie aceptaba, todos rechazaban a este hombre. Cristo no lo rechazó. Y esto es lo mismo que ocurre en esta noche. Cuando Él resalta el concepto que tuvo de ti misericordia, la palabra misericordia tiene que ver con una gracia, con una bendición de parte de Dios, que significa que Dios nos abraza, nos acepta, tal cual somos. Es como ese viejo himno, tal como soy, sin más decir que a otro yo no pude ir. Bendito Cristo, vengo a ti. ¿Usted cree que tiene que prepararse para venir al Señor en esta noche? Olvídese, tal como está. ¿Ustedes creen que le dieron un curso antes al Gadareno para que venga a Cristo? Tal como está. Algunos dicen, yo para venir al Señor tengo que dejar los vicios. Venga al Señor y Él le va a ayudar a dejar los vicios. Yo para venir al Señor tengo que dejar, venga al Señor y deje que su poder y su misericordia la abrace. Miren, yo no importa, Claudio, quédate tranquilo si no podemos. Yo ahí le había puesto 3 signos más, porque la misericordia del Señor significa básicamente 3 cosas que me gustaría resaltarle. En primer lugar, significa más compasión. ¿Sabe que Efesios capítulo 2, versículo 4 dice el apóstol, pero Dios, escuche, que es rico en misericordia, con el gran amor con que nos amó, aunque estábamos nosotros muertos en delitos y pecados, no solo nos amó, sino que también nos perdonó. El Señor, que es rico en misericordia y con el gran amor con que nos amó. La misericordia de Dios lo primero que es compasiva. Es decir, Dios no solamente no nos castiga por el pecado que merecemos, sino que es compasivo con cada uno de nosotros. Por eso uno supera el rechazo. Recuerdo una chica cerca de la cordillera que había sido abusada a los 4 años. Y en un campamento ella con lágrimas decía, ¿por qué me tuvo que pasar esto a mí? Con un sentimiento de indignidad. Y poder sentir la misericordia de Dios que la abraza, sentir que tiene compasión de ella, aunque otro no la tuvo, es una bendición restauradora y sanadora de las heridas del alma. Uno ve al maestro caminar en medio de las costas del mar de Galilea, en medio de las poblaciones, y tenía compasión de las personas y su misericordia le llevaba a ser compasivo al que el otro quería pasar de largo. Grita Bartimeo, Jesús, hijo de David. ¿Qué gritó? Ten misericordia de mí. Jesús se compadece, pega la vuelta y llega y lo bendice. No solamente la misericordia es más compasión, la misericordia es más aceptación. Mire lo que dice Pablo, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 13, dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, escuche, mas fui recibido, otra vez la misma palabra, a misericordia. Pablo dice, no solamente recibí más compasión, sino que recibí más aceptación. ¿Y qué hace el hombre? Mira el pasado. Yo quiero un minutito en esto. El pasado de cada uno de nosotros no cuenta para Dios. Por lo tanto, no tiene que contar para nosotros. Pablo se convirtió en el predicador que más llevó el evangelio a todo el mundo conocido. Pablo tuvo la bendición de ver a Cristo en su esplendor y en su gloria en el camino a Damasco. Pablo hizo un giro de 180 grados, perseguía a la iglesia y luego fue a predicar el evangelio, pero cargaba sobre él su pasado. Y cuando él explica acá, habiendo yo sido antes, todas estas palabras tienen que ver con lo que él hizo a la iglesia. Pero dice,
a pesar de todo eso, a pesar de mi pasado, escucha esta frase: fui recibido a misericordia. ¿Sabe qué es eso? Más aceptación. ¿Qué pasado arrastra mi querido, querida mía? Me pongo en primera persona. ¿Qué pasado arrastramos? Si pudiera volver los días para atrás. Y uno empieza a pensar todo lo que corregiría, ¿no? El otro día en el programa de Mirta Legrand, ella decía, si volvería para atrás, trataría de estar con mis hijos cuando volvían del colegio y prepararle la leche, porque por trabajo nunca lo hice. Gabriel García Márquez, el día que le declaran el cáncer linfático, escribe en internet: si Dios me diera un trozo más de vida, las cosas que cambiaría, si pudiera volver para atrás. Pero uno no puede volver la vida para atrás. Hay cosas que hicimos y que ojalá nunca lo hubiéramos hecho. Es el pasado. Y Pablo tenía sangre en ese pasado. Y en medio de la culpa de esto, siente que es recibido a misericordia, y la compasión es sumada a la aceptación. Y entiende que aunque por allí llega un creyente al cual ahora le predica, pero antes le quitó el esposo o el papá a los chicos y lo llevó preso y que le pudieran acusar, él dice, ese fue mi pasado, pero Cristo me recibió en misericordia, me abrazó Dios con su misericordia y me siento acepto en el amado, como dice Pablo a los Efesios. ¿Quién en esta noche está luchando con temores a causa de su pasado? Todos luchamos con esto. Mire, esta es una noche para que aprendamos que para vencer el rechazo y el pasado, uno necesita ser abrazado por la misericordia de Dios. Más aceptación, hablamos de más compasión, también hablamos de más perdón. Mire lo que dice Daniel 9:9, de Jehová nuestro Dios es el tener, otra vez la misma palabra, misericordia, y el perdonar, aunque nosotros nos hayamos rebelado. Esta es la tercera bendición de la misericordia de Dios. Cuando uno quiere dejar el rechazo por el pasado que ha cometido, no solamente es acepto por Dios, no solamente siente la compasión de Dios, sino que además tiene la terapéutica experiencia del perdón. Miren, el perdón de Dios tiene efectos residuales en la vida de la persona. Cuando venimos a la cruz y le pedimos perdón por nuestros pecados, Dios nos quita la condenación del pecado. Cuando todos los días luchando con nuestros pecados le pedimos perdón por nuestros pecados, Él nos ayuda a vencer el poder del pecado. Pero cuando estemos en el más allá, cuando pasemos a la eternidad, cuando Cristo nos vuelva a buscar, como decía nuestro hermano aquí en el primer mensaje, y estemos en la presencia del Señor, el perdón de Cristo nos va a sacar la presencia del pecado. De tal manera que tenemos completo perdón y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Miren, en el último viaje nos encontramos con un pastor que el último día me decía, mirá, me han ordenado al ministerio, me estoy por casar, pero la batalla de mi vida la tengo adentro. Y es con mi pasado. Y él me contaba su pasado, había sido abusado de niño, había tenido una vida muy tumultuosa, hasta que conoció a Cristo como Salvador. Y Cristo le transformó, le permitió estudiar 4 años en un instituto bíblico, lo proyectó al ministerio y hoy estaba a cargo de una iglesia y a punto de casarse. Dios había hecho una obra completa de restauración, pero todavía, por momentos, dice, me vuelvo a encontrar con mi familia, me vuelvo a encontrar con aquellos con los cuales conviví y es como que el pasado vuelve. Y aquí está el recurso transformador, la misericordia de Dios, dejando para siempre el pasado. Vea al gadareno sentado, vestido y en su juicio cabal. Y vea las palabras de Cristo. Ve y cuenta los tuyos, cuán grandes cosas ha hecho el Señor y cómo tuvo de ti misericordia. ¿Podremos en esta noche sentir que la misericordia de Dios nos abraza? Y dejamos para siempre el temor y al rechazo y las experiencias del pasado. Segundo, el temor al fracaso. Primero al rechazo, después al fracaso. Miren, aquí gira completamente el foco de lo que estamos leyendo y aparece esta mujer con 12 años de fracaso. Es notable como Marcos, el evangelista, no testigo presencial, probablemente influenciado por Pedro, este es el Marcos, hijo de María, que lo encontramos en Hechos de los Apóstoles,
San Marcos, el evangelista, guiado por el Espíritu, permite dar algunos detalles de esta mujer notable. Los detalles que nos habla de ella es de una mujer que si le podríamos un rótulo, que nunca tenemos que poner a las personas, pero que Satanás sí lo pone, es una mujer cargada de fracasos. Dice que 12 años de enfermedad, fracasó en todos los intentos. Dice que fue a todos los médicos, fracasó en todos los intentos. Dice que gastó toda la plata y fracasó en todos los intentos. Así que el temor es, pasa Jesús. ¿Sabe cuál es el temor? ¿Y si fracaso de nuevo? ¿Y si vuelvo a fracasar? Y saben, queridos, muchos de nosotros luchamos con el temor al fracaso cuando tenemos oportunidades para hacer cosas para Dios. Somos un poquitito como Juan Marcos, aquel que era del equipo de Pablo, salió a la obra misionera y en algún momento quizá los temores, los miedos, las carencias de la obra misionera, vaya a saber qué, abandona el lugar, se vuelve a Jerusalén con su mamá María y pasa un tiempo de oscuridad, 2 años de oscuridad y olvido. Hasta lleva a generar una pelea entre Pablo y Bernabé. Pero cuando Pablo está preso, lo restaura públicamente y dice, trae a Marcos que es útil en el ministerio. Y le da una oportunidad de restauración. Yo pienso aquel muchacho en esos 2 años. Y muchos de nosotros quizá estamos aquí luchando con los temores a volver a fracasar. Porque quizá tuvimos un fracaso en la familia. Le fracasamos a nuestra esposa, le fallamos a nuestros hijos, le fallamos al Señor, fallamos en un trabajo. Queridos, todos fallamos. Acá no hay nadie que nunca falló. Todos fallamos. Y el fracaso, que es una experiencia dura y con la cual Satanás es un especialista para revolver la herida, para Cristo no es un problema. El fracaso para Cristo es una de las mejores bendiciones porque es la materia prima para que Dios pueda tomar una vida sin recursos personales y donde pueda fluir el poder de Dios. Aquí está esta mujer y ella es toda una figura, ¿no? La mano extendida y el manto del Señor. Los dos empiezan con M, la mano y el manto. La mano es el símbolo del fracaso. Intenté todo y no funcionó. El manto es el símbolo del recurso. Hasta que la mano no toca el manto, el recurso no aparece. Pero la mano va con fe. Y aquí aparece nuestra segunda bendición. Para superar el rechazo, soy recibido a misericordia. Para superar el fracaso, la fe. ¿Saben que la palabra fe que aparece aquí en el original es una palabrita muy particular que tiene que ver con confianza absoluta? Que tiene que ver con la entrega completa, que mi foco está puesto en Dios. Haciendo mis devocionales en Marcos, me llamó poderosamente la atención cuando en el capítulo 6 Jesús está en su tierra. Ustedes que estudian la Biblia, algunos van a saber de dónde estoy hablando. Y dice que llega a su tierra y no pudo hacer ningún milagro. ¿Por qué? Por la incredulidad de ellos, salvo que sanó a algunos. Yo decía, Cristo tiene poder para hacer todas las cosas, es cierto. Pero hay un canal para que el poder de Dios se manifieste y es la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque Santiago dice que cuando nos acerquemos a Dios no lo hagamos dudando. Ahora, queridos míos, la fe no la fabricamos nosotros. La fe nace el día que Cristo entra en nuestro corazón y se enciende como una llama, se va alimentando con las verdades de la Biblia, con las experiencias. La fe va creciendo, las pruebas aumentan nuestra fe y la fe se enfoca en aquel que es el único que puede sacarnos de los imposibles. Vean la palabra que el mismo Señor Jesucristo le dice a Jairo y después la aplica con la mujer. No temas, cree solamente. Eso es fe. Ayer haciendo visitas estuvimos con el pastor Daniel Hurtado. Daniel, si Dios lo permite, y su tratamiento también, el último fin de semana de octubre va a estar predicando en este púlpito. Y hemos orado por él y quiero decirle que Dios lo está sanando. Y es notable cómo disminuye la actividad cancerígena en su cuerpo. Los focos cada vez son más pequeños. Pero él me relataba algo que me llevó a pensar mucho en este concepto de fe. Él me decía, el día que el médico cristiano me dio el análisis que decretaba que tenía un linfoma, como es cristiano, me agarró a mí y a mi esposa y me dijo, miró y dijo, vamos a orar.
si un médico te dice eso. Pero cuando una doctora no cristiana le da el análisis confirmando el cáncer, le dijo, suerte. ¿Vamos a orar? Suerte. Y él me dijo, nunca dudé de mi Dios. Siempre pensé que si me quería llevar, todavía quería hacer cosas para Dios. Y hablábamos de cómo uno tiene que aprender que la fe depende de Él, no de nosotros. Pero a ver, yo tengo esto que pido y todavía no tengo respuesta. La salud que no llega, el compañero que no llega, el hijo que no vuelve, el vicio que no termina, el inconverso que no cree. Y yo pido, si yo miro el problema, ando por vista. Si yo miro a Cristo, ando por fe. Si yo miro el problema, pongo mis recursos en la mano que se extiende. Si yo miro a Cristo, pongo los ojos en el manto. Y eso es lo que hizo esta mujer. Frente al fracaso humano, aun cuando no tenía la respuesta, ella ya dijo en su interior, tan solo si tocare su manto, y todavía no estaba sana. ¿Sabe que yo siento en esta noche, hermanos, que muchos de nosotros estamos convencidos por el diablo que no vamos a dejar nunca un pecado oculto, que no vamos a dejar nunca un vicio, que no vamos a cambiar nunca un carácter, y estamos gastando nuestros propios recursos y fallamos y fracasamos, y el mensaje del cielo en esta noche es: extiende tu mano por la fe y toca el manto del Maestro. Esa es la fe que produce una obra especial. Esa es la fe que nos saca del fracaso. Esa es la fe que se enfoca en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, aunque la respuesta no llegue. Yo creo por lo que Dios es, no porque yo soy un hombre de fe. Y es allí cuando uno, no teniendo la respuesta, sigue confiando en las promesas de Dios. Me decía el hermano, cuando Dios llamó a Noé, le habló una vez y después pasaron 120 años y Dios no le habló. Pero Noé confió en la palabra del Señor. Cuando Dios le da una palabra en la Biblia, subráyela, tómela para usted y ponga la fe en ella. Y comience a clamar de rodillas. Y Dios va a hacer la obra que nosotros estamos esperando. Daniel es uno, no el Daniel que le hablé recién. Es un líder tremendo en el último campamento que estuvimos. Y contaba su testimonio, tremendo testimonio, tremendo. Daniel iba a una iglesia y se apartó, como tantos, atraído por el mundo. El problema en ese país es el licor y el cigarrillo. Él entró en beber, su hermano bebía, su padre bebía y los tres borrachos volvían a su casa. Un infierno. Finalmente conoce a la que es su esposa, ambos son líderes de la iglesia ahora. Y ella lo acepta y él sigue saliendo y cada vez que salía con sus amigos volvía borracho. Cada noche que él volvía borracho, ella en lugar de regañarle, le abría la puerta y lo dejaba en la cama para hablarle después. Pero como es grande, un día en una salida de un boliche, se empieza a pelear y uno de los patobica con un bate le parte la cabeza. Y me dice, la nariz me quedó acá abajo. Y así llegué a mi casa. Y cuando llego a mi casa, mi esposa con la nena dice, hasta acá llegamos, yo no puedo vivir más así. Y en ese momento, con todos sus fracasos, se da cuenta que no le queda otra que extender la mano y tocar el manto del Señor. No solo Dios lo perdonó, no solo lo restauró, no solo restauró su matrimonio, sino que lo puso en un lugar de servicio y verlo predicar y guiar, él y su esposa, a cientos de jóvenes, es el secreto de una vida que, aunque fue fracaso antes, por la fe se convierte en la obra poderosa de Dios. ¿Qué fracaso tenemos que traer al Señor? No se lo traiga al pastor, no se lo traiga un hombre, tráigaselo a los pies de Cristo y diga, Señor, he fracasado con esto y vos sabés, fracaso con mi carácter, fracaso con mi pareja, fracaso con mis hijos, fracaso con mi fidelidad. Señor,
no quiero fracasar más, extiendo por la fe, confío en ti, busco tocar tu manto. Y va a recibir las palabras que Jesús le dijo a esa mujer: tu fe te ha hecho salva. Primer recurso, misericordia. Segundo recurso, fe. Tercer recurso, y terminamos, poder. El último, allí está la hija de Jairo. Comienzan a acercarse a donde está la niña muere. Y ahí entonces viene el tercer temor, el temor a los desafíos. Miren, yo me imagino a Jairo, el padre, desesperado por la fiebre de la hija. Pero Jairo era miembro de un grupo religioso que estaba enfrentado con el Señor. Así que ir y poner la cara públicamente significaba humillarse. Y el hombre se humilló, aceptó el desafío. Además, ir a buscar al maestro para que haga el milagro era reconocer que él era el Mesías, porque el que hacía los milagros y las señales habría de ser el Mesías. Por eso Bartimeo, cuando es sano, dijo: Jesús, hijo de David, el Mesías. Exactamente lo que los judíos no reconocían al Señor, él lo estaba reconociendo. Y para él era un desafío tremendo, y acepta el desafío y busca al Señor. Y yo me imagino que habrá tenido más de un temor. ¿Y si no me escucha? ¿Y si no me recibe? ¿Y si decide no sanarla? ¿Y si mi hija se muere? Los temores a los desafíos de la vida. Y esto déjenme dejarle una palabra a todos los consiervos que están aquí cuando ya estamos terminando. Muchos de nosotros no hemos aceptado el desafío de vivir para Dios. Venimos los domingos, nos sentamos, traemos a los chicos a la escuelita dominical, a los grupos. Pero todo lo que tenga que ver con compromiso, con servir a Dios, que lo haga otro. Acá hay jóvenes que están así. Y en el fondo no creo que sean malos ni perversos. El problema es que cuando me desafía a Dios tengo miedo. Miedo a fallar, miedo a que no funcione. Y todo ese miedo al desafío nos paraliza y no nos permite ser útiles para Dios. Ahora yo miro la galería de la Biblia y miro la galería de todos los temerosos a los desafíos. Cuando Dios lo llama a Gedeón, ¿dónde estaba Gedeón? Escondido en una pileta subterránea, en un lagar. Cuando Dios lo va a hacer públicamente a Saúl, ¿dónde está el rey Saúl? Escondido entre el bagaje, y Dios lo tiene que inclinar porque tenía miedo al público. Cuando Dios llama a Moisés, lo encuentro escondido diciendo: Señor, no me van a creer. Todos tenemos temores a los desafíos de Dios. ¿Y cuál es el recurso? Que la obra de Dios no se hace con recursos humanos, sino con poder. Por eso Pablo dice: porque el evangelio no consiste en palabras, sino en poder. Por eso el apóstol dice: no me avergüenzo de lo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Talita Kumi es una palabra, le repito, que dicha por mí no es nada. Talita Kumi dicha por el pastor Miguel es nada. Por Roque, por Egardo, por cualquiera de los siervos aquí, por Valentín, es nada. Pero dicha por el maestro es poder. Y la niña que estaba muerta se levanta. Y lo que todos estaban llorando se convierte en asombro, en espanto y en algarabía. Y la niña comienza a caminar y se abraza con sus padres y el milagro ocurre. ¿Dónde estuvo el milagro? En el maestro, en el poder. Si has venido en esta hora con temor a los desafíos de Dios y Dios te está llamando hace rato, aprende que este es el recurso. Nunca Dios te va a pedir que vueles, sino te va a dar alas para volar. Y Dios nos ha dado dones y recursos para servir al Señor. Quiero decir públicamente que esta semana que pasó, tengo que felicitar a la iglesia, desde mi posición humilde, porque han estado en diferentes lugares, con personas en el dolor, en los hospitales, en los sanatorios, en los asilos de ancianos, en las calles, en las horas felices. Toda una iglesia movilizada, como un ejército que lleva ¿qué? El poder de Dios. Miren, amados, nuestra nación está en uno de los peores momentos morales de su historia. Tenemos una matriz enferma, tenemos un tejido social contaminado. La droga y los narcotraficantes han destruido nuestro país. La corrupción ha destruido nuestro país. La violencia está matando a los argentinos. Tenemos récord en Rosario de muertos y en Santa Fe. Y este tiempo donde nos toca vivir es un tiempo donde solamente el antibiótico del evangelio, de abajo hacia arriba, puede sanar esta matriz enferma que tenemos. Y yo creo que la única solución no es esperar algo gubernamental,
sino que cada creyente en el lugar donde está, en la porción del reino donde le toca, en la influencia donde esté, sea lo que dijo Jesucristo, que seamos sal. Dios nos ha llamado para ser sal, para hablar de Jesucristo, para compartir. Nos tenemos que ir en esta noche con el profundo desafío que el poder de Dios está disponible para aquellos que, en medio de las luchas y los problemas, deciden aceptar por la fe que Dios diga Talita Cumi. Porque Talita Cumi es alcanzar a un pibe que está en uno de los barrios donde predicamos, donde le pegan, lo golpean, lo marginan, lo violentan, lo abusan y de pronto encuentran el perdón y la restauración de Cristo. Eso es Talita Cumi. Talita Cumi es llegar a los jóvenes que vienen los viernes en los grupos de apoyo y que están atados por las drogas y que el enemigo le está arruinando las esperanzas de la vida y sientan Talita Cumi, que quiere decir libre. Eso es Talita Cumi. Es ver los matrimonios y los hogares que en medio de un divorcio aparece Cristo y reaviva la pareja. Eso es Talita Cumi. ¿Quién va a llevar eso? Los que Dios está llamando, cada uno de nosotros. Conclusión. ¿Con qué temores hemos llegado en esta noche aquí? Hemos llegado como ese gadareno con cadenas, rechazos. ¿Por qué no recibís la misericordia sanadora del Señor encontrándote con Él? Hemos llegado como esta mujer con temores a fracasar otra vez. ¿Por qué no te abrazás de esa fe que puede hacer milagros y que puede permitir que los fracasos se conviertan en bendición? Quizá estemos en esta noche y hemos llegado como aquel papá desesperado por una situación límite. Mis queridos, Cristo es el mismo que caminó. El de Marcos 5 es el de Javier de la Rosa 39:50. Es el mismo Señor, está aquí. Y solo necesitamos traer nuestros fracasos y decirle, Señor, aquí está mi vida, para que le haga un cambio. Tal vez haya entre nosotros alguien que escuchando esta verdad dice, ¿puedo ser el cuarto? Porque yo necesito que Cristo venga a mi vida, me perdone, me limpie mis pecados. ¿Por qué no tenés un encuentro con Él en oración en esta noche? Allí donde estás. Vamos a orar. Vamos a inclinar la cabeza. Perdonó y transformó a un endemoniado. Perdonó y transformó a una mujer con 12 años de enfermedad. Hizo un milagro en una hija muerta para un padre desesperado. Murió por vos en la cruz hace 2000 años, derramó su sangre por tus pecados y por mis pecados. Pero resucitó al tercer día y está vivo en esta noche, en esta iglesia, en este santo lugar. Y quiere llegar ahí a la silla donde estás para perdonarte, cambiarte. Jesús está llamando a la puerta de tu corazón. ¿Querés abrir la puerta de tu corazón y recibir su perdón, su misericordia, su esperanza? Tenés que hacer una oración de fe. Porque la Biblia dice que con la boca se confiesa para salvación. Y yo quiero invitarte que ahora con una oración de fe confieses con tu boca que recibís a Cristo como tu Salvador y te encontrás con Él. Ora conmigo, decile así al Señor, ahí donde estás. Señor Jesús, así decile, Señor Jesús, reconozco que en esta noche te necesito. Reconozco que soy pecador, pecadora. Perdóname, Señor. Creo en ti, Señor. Perdóname. Señor, ven a mi vida. Quita mis fracasos, mis rechazos, mis temores. Ayúdame a vivir una vida distinta. Señor, traigo a tus pies todas mis miserias y te pido perdón. Y te abro mi corazón. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús.